8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos hablar este viernes temas de Quito tan importantes en su desarrollo, en sus acciones, pero también temas políticos que están en la escena. Uno de ellos tiene que ver con el tema del manejo del Estadio Olímpico Atahualpa. Nadie discute que ha estado en una situación calamitosa. Sin embargo, se ha denunciado que aquí habría una acción política a sabiendas de que está planteado, no sabemos en qué terminará, la recolección de firmas para ir a las urnas para una revocatoria del mandato del señor alcalde de Quito. En ese contexto, con el tema del Estadio Olímpico Atahualpa, se presentó una acción de protección. Inicialmente fue acogida por la Autoridad de la Justicia y esta mañana debe haber un pronunciamiento dentro de esa acción de protección que tendría dos escenarios. ¿Qué sucedería si se acoge? Simplemente se suspende lo que ya una mayoría del Consejo aprobó, que el municipio asuma el Estadio Olímpico Atahualpa, y de aceptarse esa demanda simplemente quedaría en nada, incluso la resolución de la mayoría de concejales en el municipio de Quito. También pretendemos hablar sobre qué pasa con la recolección de la basura, qué pasa con los horarios. Se echó abajo un sistema, ahora estamos con otro, cuando lo que quiere el ciudadano que paga impuestos, no solo que le recojan la basura, que le tapen los huecos, pero Quito está lleno de huecos y de vez en cuando se ve la acción, incluso parcial, del municipio de la capital. Quiero dar la bienvenida a los señores concejales Andrés Campaña y Fidel Chamba para hablar. El primer tema, concejal Campaña, tema del Estadio Olímpico Atahualpa. Más allá de lo que sucede en las próximas horas, ¿cómo se ha manejado el tema? Muy buen día. Buenos días, querido Miguel. Un fuerte abrazo a todo el equipo de este prestigioso medio de comunicación como es Radio Democracia y fundamentalmente a la audiencia que nos está escuchando. Un primer elemento, y usted lo señalaba en el preámbulo, todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo en que es necesario remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa como un símbolo del deporte y como un símbolo de la urbanidad de nuestra ciudad. Sobre ello no cabe ninguna oposición, me parece a mí. Ahora, estando de acuerdo con esa iniciativa, ciertamente surgieron en el camino algunos elementos que nos llamaron la atención. Y voy a comenzar con los elementos positivos. Yo le he felicitado públicamente al alcalde por la diligencia, la rapidez con la cual se ha actuado en este caso. Fíjese usted, el día domingo se clausura el estadio, día lunes elaboran los informes de varias dependencias municipales, día martes se reúne la comisión pertinente, día miércoles el Consejo Metropolitano de forma extraordinaria aprueba por una mayoría en la cual nosotros no formamos parte, y luego el día jueves registran en la propiedad. Yo espero que con la misma brevedad se trate absolutamente todos los trámites burocráticos que muchas veces son un dolor de cabeza para la ciudadanía. Luego de eso, evidentemente, en la sesión, en mi caso, yo expuse dos elementos, dos grandes preocupaciones. La primera es respecto a qué mecanismo se va a utilizar para hacer la reversión de la donación. Yo he tenido la posibilidad de estudiar, de leerme la escritura de 1966. Es una escritura de donación en el cual el municipio de Quito le otorga a la concentración deportiva de Pichincha el Estadio Olímpico Atahualpa, pero en la misma escritura hay elementos que son curiosos. Por ejemplo, se señala que a trueque la concentración deportiva de Pichincha otorgará al municipio el estadio de El Arbolito. Esa misma escritura también establece otro hecho curioso, el derecho de exclusividad del Deportivo Quito para beneficiarse de la publicidad interior del estadio. Entonces,
En medio de ello surge una primera pregunta. Si se anula lo principal, que es la donación del Estadio Olímpico Atahualpa, ¿qué sucede con estos otros elementos que son parte de esa escritura? ¿Será que también es necesario reversar el estadio del Ejido o del Arbolito, que hoy ni siquiera existe porque lo que tenemos es un parque, y que regrese eso a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha? Un primer elemento. Un segundo elemento, esta escritura fue hecha al amparo del Código Civil vigente a la época y que hoy ha sido reformado, pero todavía mantiene su vigencia. La actuación del Consejo Metropolitano se hizo al amparo del COTAD, una norma 50 años posterior a la escritura, y a ello se suma también pues el elemento: ¿tenía competencia el Consejo Metropolitano o acaso tenía competencia un juez? Estos elementos lo planteamos como preguntas para que el procurador nos dé una respuesta y en función de eso ejercer nuestro derecho al voto. ¿Y cuáles fueron las respuestas? No hubo respuestas. Ah, no, ni siquiera. No ¿Sí hubo o no? respuestas. No hubo respuestas y evidentemente eso no contribuye a dar seguridad jurídica. Entonces, no hubo respuestas a este primer bloque de cuestionamientos, pero tampoco hubo respuestas, y ya eran unas preguntas para el alcalde, respecto a qué proyecto tiene sobre el Estadio Olímpico Atahualpa, cuál va a ser el modelo de gestión, con qué presupuesto y en qué cronograma, porque aquí fundamentalmente, querido Miguel, no queremos que a la ciudadanía se nos tome una vez más el pelo. En el 2014 se hizo una consultoría por parte del entonces ministro de Deportes, Pepe Pancho Ceballos. El gobierno era de Rafael Correa, una consultoría que costó más de $100,000, donde se levantaron las ingenierías, se levantaron los planos arquitectónicos, hay maquetas, hay videos. Pero quedó en nada. Pero exactamente, se ofreció incluso que iba a invertirse $76 millones en la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa, pero no pasó absolutamente nada. Y cuando no se tiene la planificación, evidentemente esto queda simplemente en ofertas políticas, en ofertas electorales, en medio de coyunturas. La vez pasada, en medio del proceso de reelección del exalcalde Augusto Barrera, hoy en medio de un proceso de revocatoria del mandato. Entonces, ciertamente estos elementos también los planteamos al alcalde y sobre los cuales tampoco hubo respuestas. No teniendo respuestas, nosotros, estando de acuerdo con el tema de la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa, evidentemente no podíamos apoyar un proceso de esta naturaleza. Por eso, en mi caso, yo me abstuve. Y luego, de forma paralela, la Concentración Deportiva de Pichincha, el Ministerio del Deporte, que intervino la Concentración Deportiva de Pichincha, realizaron las acciones judiciales que en primera instancia, y hay un pronunciamiento de las medidas cautelares en donde se dice: suspéndase el registro del Estadio Olímpico Atahualpa a favor del municipio. El día de hoy tendremos la audiencia y seguramente ya tendremos una sentencia mucho más robusta que señale si hubo o no hubo violaciones a los derechos constitucionales, si se vulneró el debido proceso, por ejemplo. Pero en medio de todo esto, lo que sí nos preocupa de sobremanera es que una vez más la aspiración de remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa quede en simplemente buenas intenciones y que no se logre cristalizar, porque se hicieron malas cosas y en su momento advertimos que estaban haciendo malas cosas y que hacer malas cosas iba a generar conflictos, litigios como los que hoy tenemos, y que evidentemente iban a hacer difícil este sueño que es de todos, que es que se remodele el Estadio Olímpico Atahualpa. Es decir, consejero Campaña, esto quedaría en el plano político, más allá de una acción que concrete, como usted bien recordaba, hace más de 11 años, cuando fue estrictamente político-electoral, que no quedó en nada. Los políticos tenemos que ser responsables. Si es que no le decimos a la ciudadanía en qué tiempos, con qué presupuesto, bajo qué modelo de gestión, estamos simplemente esbozando una propuesta, pero no hemos logrado concretar una hoja de ruta que permita obras para Quito y que en este caso específico permita la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa. Bienvenido al concejal Fidel Chamba. ¿Cómo ve usted esta situación del Estadio Olímpico Atahualpa y lo que debe decidir el juez este viernes? Estimado Miguel, muy buenos días a quienes se encuentran también tras cámaras. Un abrazo, un excelente día. Gracias por la gentil invitación.
Miguel, hay que partir de un principio básico y que sepan todos los quiteños y todos los que vivimos en Quito. Remodelación del Atahualpa, sí. Violación de derechos constitucionales, no. Y de hecho, el día que tuvimos la sesión extraordinaria, planteamos 3 temas que son importantes desde el punto de vista constitucional. Miguel, en primer lugar hay que analizar que el Estadio Olímpico Atahualpa es producto de una donación realizada en 1966, pero aquí la discusión es la siguiente, Miguel. Cuando nosotros motivamos nuestro voto, al menos Andrés, mi persona y algunos otros concejales, expuse 3 temas. En primer lugar, la violación de derechos constitucionales. ¿Por qué? Miguel, cuando usted compra algo o cuando usted es objeto de una donación, usted inscribe el título de propiedad, en el registro de la propiedad. Por lo tanto, entramos a una discusión efectivamente de quién es el propietario de ese bien. Por lo tanto, un mínimo análisis que tenía que hacer el procurador de manera responsable tenía que haber sido cómo dejó sin efecto ese título de propiedad inscrito en el registro de la propiedad. En primer lugar, por lo tanto, cuando violamos o vulneramos el derecho a la propiedad, estamos vulnerando un derecho constitucional. En segundo lugar, un proceso... ¿Y el derecho público no se debiera deshacer? ¿Cómo se hace? Y aquí vamos a un segundo tema. Un segundo tema es quién tiene competencia para poder analizar cualquier causal para deshacer, utilizando una palabra técnicamente o jurídicamente diríamos, para rescindir el contrato de donación. Y el único que tiene competencia para poder rescindir un contrato de donación es un juez civil, pero no el Pleno del Consejo Metropolitano una vez que entregó esa donación y peor aún que está inscrito en el registro de la propiedad. Y un tercer análisis que hay que hacer, estimado Miguel, en materia de derecho constitucional, tiene que ver justamente con el derecho a la legítima defensa. Si a usted le donaron algo, entonces, y si la Comisión de Propiedad y Espacio Público realizó un proceso en el cual va a rescindir o va a dejar sin efecto la donación, mínimamente entonces tenía que haber convocado a la Concentración Deportiva de Pichincha y decirle: señores Concentración Deportiva de Pichincha, ustedes han incumplido las cláusulas con las cuales se resuelve dejar sin efecto esta decisión del Consejo Metropolitano, lo cual no se dio. Estos 3 aspectos de carácter jurídico constitucional, estimado Miguel, son trascendentales entenderlos, porque la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa tiene que ir, sí, pero a cuento de esto no se puede vulnerar derechos constitucionales. Pero hay temas más profundos, estimado Miguel, y al menos quien en mi calidad de concejal del Distrito Metropolitano, haciendo este análisis de carácter jurídico constitucional, votamos en contra. La pregunta es: se pretende justamente que el Estadio Olímpico Atahualpa regrese supuestamente a manos del municipio. Estimado Miguel, ¿sabe usted cuánto es la ejecución presupuestaria del EMOP a este día? No sobrepasa el 20%, Miguel. Entonces, se pretende realizar la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa. Vea, señor alcalde y señora gerente de MOP, ejecute el presupuesto en las obras que necesita Quito este momento y no pretenda hacerse cargo de un tema tan grande, estimado Miguel, ¿sí? Que lamentablemente conlleva una ingente cantidad de recursos económicos. Pero hay otro tema, estimado Miguel. Alguien le preguntó a los equipos de esgrima, de boxeo, de atletismo, de wushu, que es una disciplina en artes marciales. Alguien les preguntó antes de realizar una clausura, ¿sí? Porque aquí hay 2 temas. El primer tema es la clausura que hizo la Agencia Metropolitana de Control y el otro tema es el proceso de reversión que hizo el Consejo Metropolitano. Estimado Miguel, alguien le preguntó, por ejemplo, al equipo de esgrima, que está a 3 semanas, a 5 hace 2 semanas, a 4 hace una semana. Estimado Miguel, estaban a 3 semanas de realizar el primer sudamericano de esgrima en Ecuador, que terminaba realizando un proceso de reactivación económica mínima. Estimado Miguel, este campeonato dura un mes. Donde entrenan las selecciones de esgrima son en el Estadio Olímpico Atahualpa, que es el único lugar que tiene, por ejemplo, estas comodidades para que entrenen. Entonces, han sido varios procesos que lamentablemente el municipio de Quito, a la cabeza, obviamente el alcalde, no observaron para poder establecer una posible reversión del Estadio Olímpico Atahualpa respecto de la donación. Ahora, estimado Miguel, aquí hay que analizar otro tema en materia de derecho constitucional.
Esta semana fuimos notificados con las medidas cautelares respecto de la petición realizada por la Concentración Deportiva de Pichincha. Y yo le preguntaría, por ejemplo, en este momento al procurador, ya se ejecutó la sentencia en la cual ordena se deje sin efecto la inscripción de la resolución que adoptó el Pleno del Consejo Metropolitano. Como paso previo para esto. Como paso previo, hoy se tiene que discutir. El juez les va a preguntar ahora. Desde el punto de vista de procedimental constitucional, el juez les va a preguntar ahora, le va a decir, vea señor, yo ya emití medidas cautelares. Le va a decir, ¿usted ya dejó sin efecto la inscripción en el registro de la propiedad o no ha dejado? Entonces, Miguel, aquí las cosas no es que se tienen que hacer porque tengo una idea de que eso tiene que regresar al municipio de Quito, después veré qué es lo que hago. Entonces, Miguel, aquí hay que hablar las cosas. Los funcionarios públicos, y se lo dijimos al señor procurador, vea, señor procurador, se analizó el derecho se analizó el derecho a la propiedad, se analizó el derecho constitucional a la legítima defensa. ¿Qué pasó con los equipos que estaban entrenando? ¿O acaso no es una violación de los derechos constitucionales? Hay niños, hay niños de 7, 8, 9 años que están representando al Ecuador, por ejemplo, en el Suramericano Esgrima. De tanta presión que ha habido, tuvieron que romper los sellos hace 2 días. De tanta presión que hicimos, se tuvieron que romper los sellos y recién después de 1 semana y media. Estimado Miguel, los jóvenes, niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, 18, 19 años, que son representantes de la Selección Nacional de Esgrima, pudieron entrenar recién. Entonces, estimado Miguel, un llamado de atención clarísimo al procurador, como lo hemos dicho, al menos Andrés. ¿Y tampoco sus inquietudes fueron respondidas? Bajo ningún concepto. De hecho, tuvo que hacerse una presión por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha, del interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha. Por mi lado, incluso presenté 2 o 3 cartas al mismo alcalde diciéndole, señor alcalde, deje que los equipos entrenen en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, y recién hace 2 días les dejaron ingresar rompiendo los sellos. Entonces, las cosas... Los sellos de clausura. Los sellos de clausura. Claro, porque obviamente aquí hay otra discusión, estimado Miguel. Hay dos procesos. Un proceso administrativo sancionador, que significa interpuesto por la Agencia Metropolitana de Control, que fue objeto de una denuncia, que fue objeto de una sanción y que fue objeto del pago de esa sanción. Por lo tanto, tenían que romperse los sellos. No hay ningún favor del municipio de Quito hacia los deportistas. Y en segundo lugar, el proceso de reversión. El proceso de reversión el día de hoy a las 10:30 es la audiencia y obviamente si tenemos que intervenir, lo haremos en el marco del derecho constitucional, obedeciendo los principios y derechos constitucionales que nos cobijan y nos obedecen a todos. Partiendo de un principio, estimado Miguel, esta constitución fue la que justamente se aprobó en el 2008, cuando en esa época Alianza País tenía el control político y una mayoría en la Asamblea Constituyente. Estamos hablando exactamente el mismo lenguaje de los derechos constitucionales a partir del 2008, estimado Miguel. Concejal Andrés Campaña, ¿qué debiera suceder esta mañana con el juez José Cornejo de la Unidad Anticorrupción, que dictó inicialmente una medida cautelar y ahora tiene que pronunciarse sobre la acción de protección? Bueno, le corresponde hoy al juez pronunciarse si es que el proceso para la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa fue el correcto o no, si es que en medio de este proceso se vulneraron derechos constitucionales. Enhorabuena, comparto este panel con mi colega concejal Fidel Chamba. Él ha expuesto varios elementos, varios derechos constitucionales que estarían siendo vulnerados por una decisión de esta naturaleza. Pero fíjese usted, hay cosas que saltan a la vista. Usted mencionaba y había notado un aforismo jurídico, una frase jurídica que dice: las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Si en 1966 la escritura fue hecha al amparo del Código Civil, entonces tenían que proceder de la misma forma. No a través del COTAD, que es una norma 50 años posterior. E incluso en ese concepto, fíjese usted, ya aplicando el COTAD señala que para los procesos de donación son necesarias las 2/3 partes de la votación. Es decir, en el caso del Consejo Metropolitano de Quito, 15 de los 22 integrantes. Y en este proceso de reversión se aprobó con 14 de los
22 integrantes del Consejo Metropolitano. Entonces, ahí también hay otro elemento que el juez tendrá que observar y pronunciarse respecto al cumplimiento de este proceso. ¿Es 14 o es 15? Con 14 se aprobó. Se aprobó con 14, pero la norma dice que es 15 para la entrega de una donación. Entonces, bajo este concepto de que las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen, evidentemente tenía que contarse con los 15 votos. Hubo 4 colegas concejales que nos abstuvimos, 2 colegas concejales que votaron en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, esa resolución no podía haberse aprobado. Sin embargo, insisto, el día de hoy será la justicia la que determinará si se hizo bien las cosas o si no se hizo bien las cosas. Lo que yo sí quiero poner también sobre el tapete de la mesa es cómo desde la alcaldía, sabiendo y teniendo estas advertencias de Fidel Chamba, de Andrés Campaña y de otros concejales que les mencionamos que era un trámite incorrecto, se procedió a realizar la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa, y hoy estamos en un conflicto que a ninguno, creo yo, que nos hubiera gustado estar, en un conflicto jurídico, y que lo que hace este conflicto jurídico es volver lejana la realidad de que tengamos remodelado nuestro Estadio Olímpico Atahualpa en poco tiempo. Es decir, en medio de este conflicto político estamos perdiendo el tiempo en vez de avanzar en esta aspiración que tenemos absolutamente todos, que es garantizar un centro deportivo de espectáculos, de cultura, que se ubica en pleno hipercentro de nuestra ciudad en condiciones de dignidad. Concejal Fidel Chamba, ¿qué debiera pasar hoy con el juez José Cornejo en esta acción de protección? A ver, en materia procedimental constitucional, el juez de garantías constitucionales tiene que analizar varias situaciones. En primer lugar, le dará la palabra a la parte accionante, en este caso, que se denomina quien demanda la acción de inconstitucionalidad, la acción de protección. Intervendrá el representante y el abogado de la Concentración Deportiva de Pichincha, claro, más que seguro, por una lógica constitucional, expondrá la violación a derechos constitucionales, que entiendo, de acuerdo a lo que he oído extraoficialmente, entiendo que igual se va a entrar a analizar el derecho a la propiedad, la vulneración a la legítima defensa. Entonces, inmediatamente el juez tendrá que resolver sobre el análisis y la examinación de la violación o no de derechos constitucionales. Estimado Miguel, cualquier persona que realice administración pública tiene que entender que cualquier decisión afecta a una parte social, a una parte económica, a una parte jurídica. Estimado Miguel, estas cosas, las que va a analizar hoy el juez, tenía que haber analizado el procurador mínimamente. Tenía que haber analizado el alcalde mínimamente, para no estar esta situación, toda la energía, todo el desgaste. El procurador, en vez de estar yendo hoy a defender una posición, tendría que estar trabajando para poder, por ejemplo, sacar, como lo sacaron en un día, estimado Miguel, en un día sacaron 8 informes, para que la comisión pueda justamente resolver el informe para poner en conocimiento del Pleno del Consejo Metropolitano. Este momento, en vez de estar resolviendo y defendiendo una resolución, sí, al menos desde mi punto de vista inconstitucional, tendría que estar trabajando para los procesos de expropiación especial que se tiene. Debería estar trabajando para los procesos justamente de entrega de escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente la corporación municipal, en este caso liderado por el alcalde y defendido por el procurador, en vez de estar defendiendo esto, debería estarle preguntando, por ejemplo, a la EMOP, a la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda, debería estar preguntándole al mercado mayorista, por ejemplo, en dónde está la ejecución presupuestaria, ¿sí? En vez de estar pretendiendo justamente hacerse cargo de un estadio que hay que remodelarlo, sí, que al señor interventor de la concentración deportiva, obviamente hay que pedirle que por favor se intervenga esto, que por favor se remodele, sí, pero hágalo en el marco de la lógica y de la consecuencia que está viviendo Quito. ¿Dónde están las calles asfaltadas, estimado Miguel? Las calles adoquinadas, las obras de las casas comunales. Los huecos que taparon. Los huecos que pasan meses. Entonces, y la EMOP no contesta. Estimado Miguel, ¿sí? Mientras está pretendiendo resolver que el Estadio Olímpico Atahualpa vuelva a manos del municipio, no hay ejecución presupuestaria. Entonces, Miguel, el día de hoy es un día muy importante, no solamente por la resolución que se adoptó en el Pleno del Consejo Metropolitano, es muy importante porque hoy se va a poner una línea base de pensamiento de cómo tiene que actuar en adelante el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de lo que significa defender derechos constitucionales básicos.
que los cobijan, a usted Miguel, a Andrés, a todos los que están aquí representándonos. Este no es un juego que hay que hacerlo al interés político. Este es un juego que hay que hacerlo en el marco de la defensa irrestricta e irrespeto irrestricto de los derechos constitucionales de cada uno de nosotros. Si hay fundamentos en derecho, ¿debiera el juez acoger esta acción de protección de concentración? Desde mi perspectiva, estimado Miguel, sí, 2 derechos constitucionales, como lo comento, el derecho a la propiedad. O sea, yo le entrego a usted una donación, entonces ya no le entrego una donación, y como tengo mayoría en el Pleno del Consejo Metropolitano, entonces resuelvo lo que yo estimo conveniente y termino en los tribunales defendiendo una posición en consulta. Entonces, el día de hoy es un día muy importante y ya lo planteo, estimado Miguel, por varias cosas. En primer lugar, porque hoy se va a poner en juego justamente si el criterio del procurador fue correcto en el marco de la violación o no de los derechos constitucionales. Segundo, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que dejaron de entrenar? Estimado Miguel, quienes venimos del deporte, sabemos que un día que se deja de entrenar es posiblemente un campeonato perdido. ¿Quién les devuelve los días de entrenamiento, estimado Miguel, a estos jóvenes de esgrima? Que si bien es cierto, hay que ponerlo y considerar el trabajo que ha hecho la Agencia Metropolitana de Control, al menos tener mínimamente la decencia de ir al Estadio Olímpico Atahualpa, sacar los sellos y al menos decir ingresen a entrenar. Pero eso no es todo. ¿Y quién les repara los días de no entrenamiento? Entonces, estimado Miguel, nuevamente al procurador del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cualquier decisión tiene un componente social, un componente jurídico, un componente político y un componente constitucional. Y las cosas y las decisiones que se hagan deben obedecer mínimamente estas 3 o 4 aristas. Estaremos pendientes de lo que resuelva el juez Cornejo. Quisiera plantearles otro tema que también ha sido una preocupación, el tema de la recolección de la basura. ¿Qué ha pasado, concejal Andrés Campaña, cuando este ha sido un punto de inestabilidad por los cambios que se ha determinado en la administración? El proceso de recolección de la basura o de los residuos sólidos, como quiera verse el tema, es un proceso que tiene varios problemas estructurales, que lo hemos planteado ahora y que lo hemos planteado ya los últimos 2 años al señor alcalde. Un primer elemento es el alto costo del procesamiento de la basura. Fíjese usted que nosotros aquí en Quito nos damos el lujo de tener 2 empresas encargadas del procesamiento de residuos sólidos. La primera en Maceo y luego en Guirs. ¿De qué se encarga en Maceo? De recolectar la basura entre el pie de vereda hasta las 2 estaciones de transferencia en el norte y en el sur, y luego en Guirs trabaja en procesar los residuos sólidos entre las estaciones de transferencia hasta su disposición final en el relleno sanitario. ¿Cuáles son los costos? El costo del procesamiento de tonelada de basura por parte de Maceo es de $82. A eso hay que sumar $42 del costo de procesamiento de la basura por parte de Guirs. Es decir, $124 cuesta el procesamiento de la basura o de los residuos sólidos en Quito por tonelada. Y Quito produce al día 2.200 toneladas de basura. Entonces, hagamos los cálculos, estamos hablando de millones de dólares. ¿Cuál es el comparativo que podemos tener como referencia? Ciertamente, en Guayaquil hay otros servicios. Por ejemplo, en el caso de Quito existe el servicio de barrido, que no existe en Guayaquil, pero el costo de procesamiento de la tonelada de basura en Guayaquil es de $35. Entonces, algo está pasando precisamente entre esa diferencia de los $35 de Guayaquil versus los $82 que cuesta aquí en Quito. No discuto de que por medio existen servicios adicionales como este servicio de barrido, pero también evidentemente es necesario profundizar en esa estructura de costos y ver qué tan eficientes estamos siendo o no, y también una reflexión que sería importante que se avance en la ciudad es en la fusión de estas 2 empresas. ¿Por qué no se usen en Maceo y en Guirs? Ese es un tema que está pendiente desde hace mucho tiempo atrás, como también está pendiente desde hace mucho tiempo atrás unificar este monstruo de 5 cabezas que está encargado de movilidad. Cuando hablamos de movilidad
en Quito nosotros hablamos de 5 instituciones. Hablamos de la Secretaría de Movilidad, que da la política pública, de la AMT, que da el control, de el EMOF, que se encarga de la obra pública, de la empresa de transporte de pasajeros, que se encarga del trolebús, la ecovía, etcétera. Y hablamos finalmente de Metro de Quito. Todos ellos referentes a la movilidad. Entonces, es necesario entrar a procesos de reestructuración institucional. Este es un primer problema de carácter estructural. Un segundo problema de carácter estructural. El estado de la flota de EMASEO es lamentable. El año pasado yo solicité información al gerente, que en el año pasado sí me dio. El año pasado, por ejemplo, teníamos 276 vehículos. De esos 276 vehículos, solamente 110 vehículos estaban operativos. ¿Y qué pasa con el resto? Los otros están en procesos de baja y o están dañados o están en procesos judiciales. Es decir, tenemos más de la mitad de la flota que no sirve. Entonces, también ahí está identificado un segundo gran problema. Le he vuelto a pedir al gerente que me diga con el actualizado de este año cómo se encuentra la flota y no he tenido respuesta. Tampoco responde. Tampoco responde. ¿Y qué queda la etapa de fiscalización de ustedes? Que es una obligación. Lamentablemente es una forma de limitar la fiscalización. Nosotros tenemos que ver los modos en cómo podemos avanzar. Pero le voy a contar, si a usted le indigna que no nos den respuesta, le voy a contar un caso que todavía es mucho más complejo. En medio de este proceso en que más de la mitad de la flota no funciona, sucede que en el municipio se ha instalado un modus operandi, que son estas figuras de compras públicas a través de intermediarios internacionales. Lo que se hizo con las 60 unidades. Lo que se hizo con los trolebuses y de otros casos más. Este es un tema que está totalmente al margen de la ley. Es un tema que la ley prohíbe expresamente que exista intermediarios. Y le voy a contar cómo hicieron la compra de los últimos camiones recolectores de basura y contenedores. Se hace un acuerdo con el PNUD. Al PNUD se le da 5.400.000 para que el PNUD compre los camiones recolectores de basura y los contenedores. A PNUD, por la gestión, la gestión de la compra, se le paga $300.000. Y luego el PNUD compra camiones recolectores de basura, compra los contenedores, y ni siquiera EMASEO tiene los contratos de la compra de el PNUD con los distintos proveedores. ¿A quién reclama si es que hay fallas? Imagínese usted, nosotros le hemos pedido de forma escrita, evidentemente no nos ha dado el gerente respuesta. Cuando estuvo en la sesión del Consejo Metropolitano, le pedimos: confírmenos, ¿usted tiene los contratos de la compra de los camiones recolectores y de los contenedores? Y el gerente reconoció que ni él tenía los contratos. Entonces, fíjese el estado de desinstitucionalización de nuestras empresas públicas, en que ni el gerente tiene los contratos de los camiones recolectores de basura y de los contenedores que acaban de ser comprados. Entonces, ciertamente estamos hablando de procesos opacos que, dicho sea de paso, por pedido nuestro mismo ya están siendo auditados por la Contraloría General del Estado desde el 1 de mayo, y esperamos que el señor procurador se pronuncie lo más pronto posible sobre este modus operandi que ha funcionado en la empresa de transporte de pasajeros, en EMASEO y en otras empresas municipales. Concejal Fidel Chamba, ¿qué está pasando con la recolección de basura? ¿Por qué no se unifica la empresa de EMASEO en GIRS y se facilita, la recolección? Estimado Miguel, quiero robarles a todos ustedes 2 minutos para poner en la mesa 3 temas. Cualquier proceso de fiscalización que se haga sobre cualquier institución debe tener 3 aristas fundamentales. En primer lugar, lo que significa ejecución presupuestaria. En segundo lugar, lo que significa la ejecución de toda la contratación pública. Y en tercer lugar, lo más importante que puede tener cualquier institución, que es la nómina. Hace 3 semanas yo he solicitado de manera pública justamente al alcalde de Quito, y lo vuelvo a hacer como ya lo he hecho en varios medios: señor alcalde, pídale la renuncia al gerente de EMASEO por irresponsabilidad e ineptitud operativa. ¿Por qué, estimado Miguel? En el año 2018 se firmó un contrato con Recovac con el objeto de comprar 40 unidades y repotenciar 14. Este contrato estuvo vigente hasta diciembre, Miguel, del 2023. Es decir, en diciembre
apenas 5 meses después de que el gerente fue posesionado en el cargo, ya sabía que un contrato estaba finalizando. Sin embargo, de lo cual suscribe una adenda, suscribe una segunda adenda y suscribe una tercera adenda, que es esta, estimado Miguel, ¿sí? Esta que estuvo vigente hasta el 18 de mayo. Es decir, 1 año y medio, él sabía que 54 unidades recolectores de basura que recogen el 55% de 2.200 toneladas por día que genera Quito, se iba a acabar. Por lo tanto, la pregunta ¿es o no una irresponsabilidad administrativa y operativa del gerente que, sabiendo que el contrato que mantiene y financia 54 unidades que recogen el 55% de 2.200 toneladas que genera día, se iba a terminar y no lo hace? Entonces es una irresponsabilidad absoluta. Pero eso no es solamente, eso es una de las, como yo lo mencioné, de la primera irresponsabilidad. Mientras se firmaba esta tercera adenda, estimado Miguel, se firmaban 2 contratos, que los tengo aquí, 2 contratos, se firmaban otro contrato por un monto de $240,000. ¿Y quién firma eso? El gerente Jorge Jaramillo. Ya. Se firmaba una adenda y un contrato. Pero adicionalmente, como sabían... ¿Compra de qué? ¿De unidades? De repuestos. Y lo voy a explicar. Repuestos. Y lo voy a explicar. ¿Por qué para los repuestos si firman contratos y para la compra no pueden? ¿En qué queda la empresa municipal? A ver, hay 54 unidades, ¿sí? De los cuales 40 justamente se compraban nuevos y 14 eran repotenciados. Lo que pasa es que los chasis, justamente, de las 40 unidades tienen una marca, ¿sí? Y las 14 venían ya de las que tenía Maceo hace algunos años. De otra marca. Que eran marca DAF. Pero cuando uno ve pasar a los recolectores de basura, estimado Miguel, ve que arriba tiene una caja. Esa caja no es que viene de fábrica, esa caja tiene 2 marcas, tiene AMS y tiene Econovo. Estas cajas en donde se mete la basura, cuando usted deja la basura y vienen los recolectores y mete la basura, usted ha visto que genera una presión para que justamente recoja más o menos 14 toneladas en cada ruta. Estas cajas actualmente no tienen contrato de mantenimiento, y ahí es donde se ata con lo que decía Andrés. Este momento, el 50% de la flota no está operativa porque justamente no existe un contrato para hacer el mantenimiento de estas cajas. El gerente, de manera irresponsable, por no decir otro término, estimado Miguel, en el Consejo Metropolitano dijo: solo son temas de mecánica. Y los brazos hidráulicos que se necesita para presionar la basura y el mantenimiento que se necesita para esas cajas. El día de ayer yo subí un TikTok, estimado Miguel, en el cual se ve a los payloaders chiquitos sacando la basura de los carros recolectores de basura y a los mismos trabajadores de Maceo metiéndose a las cajas a sacar la basura de manera manual. Por un lado. Por otro lado, y estimado Miguel, esta es casi una exclusiva para usted. Estimado Miguel, yo he traído aquí un comparativo de cómo se infló en un 100% la nómina de Maceo en un año. Mire, solamente por poner un ejemplo. En nombramiento, más bien, vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con personal. De nombramiento provisional, al mes de junio del año 2023, antes de junio del 2023, había 56 personas de nombramiento provisional. Este momento se aumentaron 28. De servicios ocasionales antes de junio del 2023 teníamos 7 personas o servidores en servicios ocasionales. Actualmente hay 75. De nombramiento de libre remoción, antes de junio del 2023 teníamos 1 persona. Actualmente hay 19. De nombramiento definitivo, antes del 2023 había 60, actualmente no hay ninguna. Pero esto en números, ¿sabe cuánto es? Son 122 personas más que fueron contratadas. Es decir, se duplicó en un 100% y no se ha mejorado la recolección de basura. Seguimos teniendo las mismas rutas de recolección de basura. Vamos a ver esto en dinero. Miguel, los números que le acabo de dar, 122 personas, conllevan un sueldo, 13º, 14º, vacaciones y, si renuncian, obviamente el pago por despido. En un año, o por mes, más bien hagámoslo, en un mes, esto representa, los 122 trabajadores adicionales representan $225,117. En un mes. En un mes. Multiplicado por los 2 años que ha estado este señor, estamos hablando de $6 millones. $6 millones, Miguel, que se le carga a la ciudad
Pero adicionalmente a eso, de manera crasa, el gerente vino a mentirle en el Consejo Metropolitano, a nosotros los concejales, que supuestamente le ha ahorrado $6 millones a Quito, cuando los $6 millones que supuestamente lo ahorró por los 2 recolectores de basura, que supuestamente Recovax de buena gente le ha dejado, ¿sí? Eso fue parte de la negociación desde el contrato del 2018, Miguel. Entonces, a Quito no se le puede mentir. Los quiteños no somos tontos, Miguel. Entonces, supuestamente se ahorra 6 millones, y digo supuestamente porque lo acabo de demostrar, y por otro lado se gasta 6 millones en nómina en 2 años, Miguel. Entonces, justamente como lo hemos planteado, cualquier proceso de fiscalización tiene que ser objeto integral. El tercer tema que planteaba, que lo analizaba Andrés, el tema del PNUD. El Ecuador tiene una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde establece claramente cuáles son los procedimientos contractuales que cualquier empresa pública obviamente tiene que obedecer para contratar. Este momento se ha presentado la queja ante la Contraloría General del Estado. Y un cuarto tema, estimado Miguel, como siempre... ¿Acaso el municipio, sus instituciones son incapaces de comprar directamente para recurrir al PNUD en este caso? Estimado Miguel, esa sería la primera pregunta, si hay una incapacidad. O la segunda, ¿por qué se tienen que apalancar en organizaciones internacionales, que si bien es cierto que provienen de un organismo internacional como es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sí, obviamente que es digna de felicitar, son organismos internacionales. Pero solo una parte. Pero Miguel, una parte, que es la compra de esas unidades. Miguel, existe una ineptitud tal que no pueden levantar un proceso de contratación para apenas las unidades que se compran día a día. Y tratan de culparle al CERCOP diciendo que supuestamente los procedimientos contractuales se demoran. Estimado Miguel, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece plazos perentorios. Si usted es gerente, Miguel, de una empresa, sabe que cuando va a comprar una hoja de papel, en cualquier procedimiento contractual, yo, el otro gerente, le puedo presentar a usted determinadas acciones que tienden a dejar sin efecto el proceso que usted le quiere vender el papel a determinada empresa. Pero yo, como empresa, también conozco cuál es el tiempo en el cual se van a resolver esos plazos perentorios, quién va a resolver y en qué tiempo. Entonces eso se llama planificación estratégica. Entonces la pregunta es, si no tuvieron la capacidad de poder prever que estos plazos se iban a cumplir, entonces no existe la capacidad mínima para dirigir una empresa. Adicionalmente a esto, estimado Miguel, el tema social, como yo siempre digo, cualquier decisión política tiene un costo social. Estimado Miguel, hay la disposición, ¿sí? Existe la disposición, porque yo me he reunido con varios de los servidores públicos de Maceo, de que los contenedores, usted ha visto los contenedores que están en la calle, no, son un cuadro así, no, son una caja, ¿sí? Que más o menos tiene una tonelada, recoge una tonelada. Estimado Miguel, los mismos trabajadores de Maceo, que nosotros les decimos los soldados azules, tienen que meterse a la caja, ellos tienen que meterse a la caja para poder sacar la basura. Entonces, ¿qué pasa? Eso no funciona automáticamente. Vamos allá. Entonces, los carros recolectores de basura de carga lateral, no, los que vienen así y meten unos brazos y recargan así, deberían hacer esto. ¿Sabe por qué los funcionarios de Maceo, nuestros soldados azules, tienen que meterse allá? Porque los contenedores no han sido objeto de mantenimiento. Cuando la basura se deja ahí, esta basura comienza a presionarse hacia abajo. Y eso genera un líquido que se llama el lixiviado. El lixiviado tiene un nivel de corrosión demasiadamente alto. Por eso es que justamente se tiene que realizar un mantenimiento, una limpieza química, tiene que realizarse un lavado. Pero como no se hace, porque obviamente el gerente quiere quedar bien o piensa que no hay concejales, como los que estamos aquí, que tenemos capacidad de fiscalizar, entonces se ha dado la disposición de que solamente se coja la basura y se deje el 50% o el 75% de no. Entonces, la basura... ¿De qué sirve el contenedor si no funciona automáticamente? Entonces, estimado Miguel, justamente se está viendo, porque al menos quienes estamos aquí al frente, si recorremos Quito, si vamos a los contenedores de basura, abrimos la tapa, y hay un tema adicional. Estimado Miguel, cualquier persona me va a decir, vea, concejal Chamba, pero la Mariscal Sucre, la Amazonas, la Pedro Vicente Maldonado, la Galo Plaza Lazo, la autopista General Rumiñahui está libre de basura. Claro que está libre de basura, pero porque es lo que se ve a los ojos. Pero Miguel, vámonos a Katsuki de Velasco, vámonos a San Juan de Turubamba, a Turubamba de Monjas, a Llano Chico, a Llano Grande, a Zabala, a Calderón, a los barrios alejados. No está entrando el carro recolector de basura.
El día de ayer yo publiqué un video, justamente en TikTok, estimado Miguel, para quien desee verlo, donde hay camionetas nuevitas de las que compró el gerente recogiendo la basura en quintales, en costales, justamente a mano por nuestros soldados azules. Pero hay un tema adicional, estimado Miguel. ¿Por qué esta fiscalización? Miguel, hacer política significa tener y entender el lado humano de los trabajadores. En pandemia, Miguel, ¿quiénes fueron los primeros en dar la cara y exponerse públicamente en las vías para recoger la basura? Eran los funcionarios de Maceo, que tenían que recoger la basura, Miguel, en plena pandemia. Y lo mínimo y lo lógico que tiene que hacer cualquier persona que está sentado en cualquier puesto del Consejo Municipal es lo que hemos hecho. Al menos tener la capacidad de decirle al señor gerente, vea, no exponga física y humanamente a los recolectores de basura, porque ellos también son padres, son madres, son abuelos, son abuelas. Hay personas de la tercera edad que también recogen la basura. Entonces, estimado Miguel, por todos estos antecedentes es que en mi calidad de concejal he solicitado y reitero que el alcalde exija la salida de manera inmediata del gerente de Maceo por la incapacidad operativa que ha tenido. Antes de pasar al tema de transporte y la adquisición de las unidades, concejal Campaña, ¿por qué no cierran el Linga? ¿Qué pasó con información de la Alianza Público-Privada para el complejo ambiental? Lamento decir que esa es casi una bomba de tiempo. El relleno sanitario se habilitó en el año 2002. Ese relleno sanitario tenía la vida útil de 20 años, es decir, para el 2022 ya fenecía la vida útil. Lastimosamente en la administración Guarderas, porque estábamos hablando de la administración Guarderas, no se hizo ningún proceso para poder prever qué va a pasar con la basura a futuro. Eso significó de que el relleno sanitario, cuando asume Pavel Muñoz, estaba prácticamente desbordado. En ese contexto se inició el proceso para la construcción del 11º cubeto y de una piscina de lixiviados. Eso es un plan emergente. Se llegó a construir el 11º cubeto, la piscina de lixiviados. Esa 11º cubeto y esa piscina de lixiviado termina su vida útil en septiembre del 2026, el próximo año. A partir de septiembre del 2026 ya no hay posibilidad alguna de construir un nuevo cubeto ni una nueva piscina de lixiviados. Y lo que nosotros deberíamos estar en este momento pensando es cómo se vuelve ya realidad el famoso complejo ambiental que el alcalde mencionó que iba a ser su segunda gran obra importante, para que en el 2026, septiembre del 2026, no tengamos problemas. ¿En qué estado se encuentra ese complejo ambiental? Existe la apertura para que se haga una asociación público-privada. No existe hasta el momento interesado privado para realizar este proceso. Estamos a la espera de que llegue alguna propuesta, pero lo que yo quiero advertir, y yo ya vengo advirtiendo este tema varios meses, es que en septiembre del 2026 se acaba la vida útil del relleno sanitario de Linga. Y si no tenemos alternativa, vamos a ver un relleno sanitario que se va a convertir en un verdadero problema ambiental y sanitario. El otro tema de la adquisición de las 60 unidades, el trolebús, ¿está en manos de la Contraloría? ¿En qué quedó? Sí, en efecto, este es un proceso que también se hizo bajo el mismo modus operandi. Se firmó un convenio internacional con una oficina que se llama UNOPS. Esta oficina le dimos asimismo 36 millones de dólares, de los cuales 2,5 millones se quedó la oficina por concepto de gastos administrativos. Ellos nos dieron comprando los buses con el fabricante chino Yutong. Vinieron los 60 trolebuses que, si bien me parece que es una obra muy necesaria, de hecho, estaba postergado durante 30 años, me parece que a simple vista los nuevos trolebuses le dan otra cara a la ciudad, pero que ha presentado fallas. Tienen problemas respecto a las catenarias. ¿Y ahora quién reclama eso? ¿A Yutong, a la empresa, o al PNUD? Fíjese usted, ese es uno de los conflictos que se tiene. ¿Con quién? La relación que tiene en este caso la empresa de transporte de pasajeros es con el PNUD, no es con la empresa china Yutong. Sin embargo, entiendo que luego precisamente de nuestras demandas hay funcionarios de Yutong que están trabajando aquí permanentemente en resolver estos problemas que se han presentado en el camino, como por ejemplo el problema de las catenarias, como por ejemplo, imagínese usted, se manda a diseñar un trolebús para la ciudad
ciudad de Quito y no se prevé de que en muchos lugares no coincide la tercera puerta del trolebús con la puerta de la estación. Por lo tanto, no hay cómo abrir la tercera puerta. No preveyeron la altura. Es tema de planificación total, absoluta. No preveyeron el tema de que hay trolebuses que son mucho más altos. Los nuevos trolebuses son más altos que los antiguos y que, por ejemplo, a la altura del puente del Guambra o en el San Blas, muchas veces ya ha habido choques en la parte de lo que se conoce como las catenarias y el pantógrafo, que es la parte por donde estos brazos que nosotros podemos observar con la estructura de ya sea el puente del Guambra o ya sea el paso a desnivel de San Blas. Entonces, todos esos elementos, además de que los contratos están declarados confidenciales, además de que evidentemente se vulneró la ley, nos sirvió de fundamento para que el año pasado yo presente una solicitud a Contraloría General del Estado. Cuando este tema ya se volvió mucho más visible, volvimos nuevamente a Contraloría General del Estado, 5 colegas concejales. Que ya está investigando eso. Desde el 1 de mayo ya Contraloría General del Estado está auditando. Bien. Y esperamos que el auditor, el Contralor, nos dé los resultados lo más pronto posible. ¿Qué debe esperarse de este tema de la contratación de las unidades a través del PNUD, concejal Chamba? A ver, 3 análisis que hay que hacer ahí, estimado Miguel. En primer lugar, se demuestra la incapacidad que tienen, en este caso, los gerentes para poder realizar un proceso de contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Segundo, Miguel, a Quito se le tiene que explicar 2 temas. Lo que ha dicho Andrés es muy importante. Y el segundo tema, ¿quién es responsable ante Quito el rato que cualquiera de las cosas que se ha comprado, las unidades de la empresa pública Pasajeros o los recolectores de basura, quién se hace responsable? Vamos a tener que ir a demandar a Yutong en donde sea que esté. O al PNUD. O al PNUD como tal, porque ojo, unos minutos le robo, mi estimado Miguel. La figura hay que analizarla jurídicamente. Esta figura establece que obviamente la responsabilidad, sí, recae sobre la empresa pública de pasajeros en este caso, y el tema es mucho más grave, porque el PNUD utiliza una figura pública mediante la cual yo lo que hago es asesorarte en la compra y realizar el proceso para que estos carros que tenía una empresa vengan acá, pero yo lo único que he hecho es asesorarte. Yo no tengo ninguna responsabilidad contigo, cobra municipio, por ese asesoramiento y cobra por ese asesoramiento. No responde. Entonces, por lo comprado. Quiteñas y quiteños, tengamos clarísimo el tema. Yo, empresa pública de pasajeros, le digo al PNUD, dame comprando estos buses. Viene el PNUD como organismo internacional y te dice, yo te asesoro para que compres de esta manera, a quién compres y cómo compres. Y por lo que yo te asesoré, te cobro. Perdón la expresión, estimado Miguel. ¿Y quién diablos termina dándole la cara a Quito cuando esas unidades dejen de funcionar? Entonces, es fácil decir, utilicemos un organismo internacional, sí, no importa, gastemos la plata y después vemos cómo terminamos resolviendo. Lo importante ahorita es quedar bien con la ciudad. Esa es la lógica con la que están actuando. Bien, muchas gracias a los señores concejales Fidel Chamba y Andrés Campaña por abordar estos temas de la capital que están en análisis. Y esperamos el pronunciamiento en el caso de la acción de protección esta mañana en una de las unidades judiciales. Antes de cerrar el programa, quiero recomendarles el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Este sábado 8 horas. Vamos a hablar sobre los desafíos del sector de la construcción, la contratación pública y cuánto ayudarán las reformas legales que se tramitan en la Asamblea y que está por definirse a través del proyecto de ley de integridad pública. Invitados el arquitecto José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos, y el ingeniero Carlos Calderón, constructor y experto en contratación pública. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y de mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveré el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.